¿Qué tal amigos de MMA News? Hoy le traemos una retrospectiva de lo que fue UFC 100, este magno evento que tuvo 2 peleas por cinturón, grandes combates, casi la era dorada de las MMA en UFC y en realidad la era de oro de los heavyweights. Así que vamos a hablar un poco de este evento. UFC 100 se realizó el 11 de julio del 2009 en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Tuvo un total de asistentes de más de 10.000 personas, un total de compras de pay-per-views de más de 1.600.000, lo cual superan hoy en día a las hechas por Conor McGregor en su pelea contra Nate Diaz, contra José Aldo y también contra Eddie Álvarez en la disputa que fue por el cinturón de los pesos ligeros, donde Conor McGregor se coronó como doble campeón, campeón de los pesos ligeros y campeón de los pesos plumas. Este es un dato interesante ya que en la actualidad se posiciona en el número 3 de pay-per-views más vendidos en todos los tiempos. Bien, en el card estelar de este evento teníamos a Yoshihiro Akiyama enfrentándose a Alan Belcher, teníamos también a Jon Finch enfrentándose a Paulo Thiago, a Dan Henderson contra Michael Bisping y por el cinturón de los pesos welter a George St. Pierre, el actual campeón, contra la estrella en ascenso Thiago Alves. Y en la estelar teníamos una pelea de revancha por la unificación del cinturón de los pesos pesados entre Frank Mir y Brock Lesnar. El card contaba con nombres muy importantes como Mark Coleman, que en ese momento era una mega estrella, venía de Pride, había sido campeón de UFC. Ciertamente ya estaba en sus últimos años como peleador. Estaba Stephen Bonnar, que tiene una pelea en el Salón de la Fama de UFC actualmente, que siempre ha sido un peleador que ha dado grandes combates. Teníamos una estrella en ascenso, Jon Jones, que iba a disputar su tercer combate en UFC. Dentro de lo destacable, en las peleas preliminares se dio una gran finalización por guillotina de Tom Lawler, que finalizó a Holloway a los 55 segundos de la pelea. Gran finalización, la cual consiguió el americano. Luego Jon Jones tuvo la chance de finalizar también por guillotina a su rival. Ya la próxima pelea que veríamos de Jones la perdería por descalificación, ya que aplicó un par de codos ilegales a su rival Matt Hammer. Jim Miller se enfrentaba a Mike Danzig. Jim Miller en aquella época era un peleador que estaba siempre metiéndose en el top, buscando una chance titular, era siempre un contender, ¿no? Entonces este combate lo ganó por una decisión unánime. La siguiente pelea era Mark Coleman contra Stephen Bonnar. Mark Coleman venía de una derrota frente a Shogun Rua. Sería la revancha de la primera pelea que habían tenido en Pride, ya que Shogun Rua se rompió el antebrazo en una caída que tuvo frente al derribo de Coleman. Y luego de esto no se volvieron a enfrentar hasta que sucedió en UFC, donde pierde Mark Coleman en el tercer asalto. En este combate que tuvo frente a Bonnar lo gana por una decisión unánime. Bonnar sabemos que es un gran peleador, tiene una pelea en el Salón de la Fama UFC, es uno de los legendarios de esta compañía, es también uno de los precursores de The Ultimate Fighter, ¿no? Viniendo desde reality show que se realizaba y se sigue realizando en la actualidad. Empezando el card estelar teníamos a Yoshihiro Akiyama enfrentándose a Alan Belcher. Tengo que decir que ambos peleadores eran de mis favoritos en aquellos tiempos. Yoshihiro Akiyama, apodado Sexyama, venía con una racha de 12 victorias sin conocer la derrota. El tipo venía enrachado y Alan Belcher era uno de los mejores peleadores en la división de los pesos medianos. La pelea fue un combate muy emocionante de pie, intercambiaron bastantes golpes donde el judoka conectó las mejores manos siempre con los golpes rectos, conectando muy bien sus high kicks, que era algo que solía hacer, y también sus derribos. Alan Belcher, que era un gran peleador de pie y era muy conocido por su grappling, tuvo un buen combate, pero no le alcanzó para poder presionar a su rival Sexyama, apoyado en aquellos tiempos, ¿no? Fue una muy buena pelea para abrir el evento, creo que la gente se encendió con este combate. Alan Belcher, luego de salir de la MMA, ya que tuvo muy buenas peleas contra Toquinho, también contra Patrick Cote, que también es otro gran peleador. Nunca me olvido el Superman Punch que utilizó con la jaula para conectar a uno de sus rivales. La pelea con Toquinho para mí es una pelea que la podría ver 1000 veces, muy emocionante. Y luego de eso se dedicó al boxeo. Tuvo más de una pelea en la organización Bare Knuckle, la organización que es boxeo sin guantes, solo con vendaje. Por otro lado, Yoshihiro Akiyama también se encuentra activo como peleador y ha estado realizando varios combates en lo que va de estos últimos años en Asia, ¿no? Akiyama, hay que decirlo, ya es un peleador bastante veterano, pero sigue activo en las artes marciales mixtas. Lo que quieran seguirlo pueden ver en One. Y también Alan Belcher ya tiene programada una pelea en Bare Knuckle. Va a ser el evento estelar este 11 de junio contra Frank Tate. Así que los que quieran seguir y por ahí han recordado a Alan Belcher, que era un gran peleador, lo pueden ver a través de Bare Knuckle. El siguiente combate que tendríamos es entre el clásico combate del grappler contra el jiu-jitsero. Veríamos enfrentados a Paulo Thiago contra Jon Finch. Jon Finch venía de una derrota frente a George St. Pierre.
en UFC 87. Por otro lado, Paulo Thiago venía de las regionales, estando compitiendo en Jungle Fight y diferentes eventos realizados. Llegaría a UFC, se enfrentaría a Josh Koscheck y lo noquearía en el primer asalto. Entonces, le daría una chance muy rápida ante un contender como Jon Finch, pero no le alcanzaría para vencer a Jon Finch, ya que utilizaría su lucha muy a su favor para poder llevarse la pelea en la decisión de los puntos. Sabemos que Jon Finch ha sido un gran atleta, no es uno de los favoritos de todos, ya que su estilo, digamos, no a todos les agrada, les solía parecer un poco aburrido. Por el otro lado, Paulo Thiago era muy conocido, ya que era policía en Brasil, y era un policía que se dedicaba, digamos, a la labor más difícil de dicho país. Él se dedicaba a velar por la seguridad de la gente que residía en las favelas. Sabemos que las favelas son lugares muy peligrosos. Él era parte de un comando elite, así que era muy conocido, y en UFC le ayudó bastante eso a potenciar su carrera, ¿no? Ya que lo vimos en muchos combates importantes. Y antes de llegar a la primera disputa por cinturón, teníamos enfrentados a Michael Bisping contra Dan Henderson. Estados Unidos contra el Reino Unido. Sabemos que tanto los Estados Unidos y el Reino Unido tuvieron una guerra hace muchos años. Existe una rivalidad, es como un clásico para ellos, así como Perú-Argentina o cosas como estas. Pues en ese momento ambos habían sido coach de la temporada de la Ultimate Fighter, que se había realizado un evento anterior a este. Entonces la pelea traía mucha sangre sucia, no se llevaban nada bien ambos peleadores, y fue un combate que duró tan solo 2 asaltos, donde vimos un Dan Henderson muy agresivo que termina conectando un cruzado, lo deja noqueado completamente a Michael Bisping, y tenemos una de las imágenes más impresionantes y uno de los knockouts más fenomenales que se dio en UFC, que fue parte de los highlights de UFC y los promocionales de esta compañía durante años, ¿no? La bomba de Henderson, ¿no? Como lo noquea desde arriba y salta sobre Michael Bisping para conectarle, si no me equivoco, 2 golpes más. Impresionante lo que hizo Dan Henderson en aquella noche. Y tenemos el primer combate que se ponía un cinturón en juego en esta noche. El cinturón de los pesos welter, George St. Pierre contra Thiago Alves. George St. Pierre venía de 2 defensas por el cinturón ante Jon Finch y BJ Penn, ya que él previamente lo había recuperado ante Matt Serra, que Matt Serra lo había vencido algunos eventos anteriores. Por otro lado, Thiago Alves venía con 7 victorias consecutivas. Dentro de las peleas que había ganado Thiago Alves, le había ganado un atleta nacional, a un peruano, sí, a un peruano, en aquellos años de UFC. Había vencido a Tony de Souza de manera fulminante. Thiago Alves en aquel entonces era un animal en la jaula, era una bestia, era un peleador muy reconocido por su agresividad, y también había noqueado a Matt Hughes, algo impresionante. Había noqueado a un ex campeón, y su última pelea venía de vencer a Josh Koscheck. Entonces ya le habían dado la chance por el cinturón de los pesos welter justamente contra GSP, y desde mi punto de vista esta es una de las peleas más emocionantes y que la tengo en mi top 10 de mejores peleas en todos los tiempos. Thiago Alves versus George St. Pierre es una pelea exquisita, simplemente. Es una pelea adelantada a su tiempo. En aquel entonces no todos los peleadores solían tener tanta versatilidad y tanta habilidad como lo tenía George St. Pierre. Muy buena pelea de pie, el tipo pateaba bien, boxeaba bien, luchaba bien, tenía buena antilucha, también tenía un grappling increíble. Era un tipo completo, era un tipo que hacía las cosas muy diferentes en esa época y que hoy en día se hacen. Ya todo el mundo entrena de la misma manera como lo hacía GSP. GSP en aquel entonces tenía un entrenador para su equipo y aparte tenía un estratega que era Greg Jackson. Entonces en este combate fue muy espectacular lo que vimos. Fue un combate épico desde mi punto de vista. Se las recomiendo. El que no ha visto esa pelea tiene que verla porque es MMA pura. Todo lo que dio tanto Thiago Alves como George St. Pierre fue espectacular. Y como estelar teníamos la cereza del pastel, la unificación del cinturón de los pesos pesados y además la revancha entre Frank Mir contra Brock Lesnar. Ambos no se llevaban para nada bien, había una rivalidad muy grande. Frank Mir venía de ganar el cinturón interino noqueando a Minotauro Nogueira, siendo el primer peleador en la historia en noquear a Minotauro, un gran peleador de Pride. En Pride Minotauro no conoció el knockout y Frank Mir cuando tuvieron la pelea lo noqueó. Y hay que decir otra cosa más, Mir también fue el primero en someter a Minotauro Nogueira cuando le rompe el hombro y Minotauro tapea, ¿no? Bueno, son datos interesantes de Frank Mir que hizo frente a Minotauro. Por otro lado, Brock Lesnar venía de ganarle el cinturón a Randy Couture y en aquel entonces Brock Lesnar era la mega estrella de UFC y los pay-per-views lo dicen. Vendieron 1.600.000 pay-per-views.
Eso es impresionante. La cantidad que hizo Brock Lesnar en aquel entonces dejó boquiabierto a todos. Mir y Lesnar era la colisión de lo mejor en aquellos tiempos en heavyweights, ¿no? En aquel entonces UFC tenía los mejores atletas de los pesados. Solamente les faltaba Fedor y Alistair Overeem. Bueno, en aquel entonces Alistair Overeem no estaba tan hype. El que quizás faltó en aquel tiempo en UFC fue Fedor. Pero retomemos el tema entre Mir y Lesnar. Venían de ambos haberse coronado campeón. Brock Lesnar venció a Couture, un Couture que ya los años le pesaban y que definitivamente la diferencia de peso estuvo muy marcada a favor de Brock Lesnar, ¿no? Hay que decirlo, Brock Lesnar era gigantesco y Randy Couture parecía más un semipesado, y él había sido también campeón de los semipesados. La primera pelea entre Mir y Brock Lesnar se da en UFC 81, donde Brock Lesnar iba a hacer su segundo combate como profesional y Mir venía de una victoria, pero antes de ello había tenido una lesión producto de un accidente en una motocicleta. Entonces digamos que Mir no venía en su mejor momento, la gente lo veía un poco irregular, y también Lesnar buscaban posicionarlo como la mega estrella de los heavyweights, ya que lo estaban poniendo ante Frank Mir en su segunda pelea. Mir, recordemos que había sido campeón de los heavyweights venciendo a Team Sylvia. Entonces en la primera pelea que tuvieron vimos a un Mir y un Lesnar muy enfocados. Mir con la experiencia de ya tener varios combates, Lesnar solo con una pelea va rápidamente en busca del derribo ante Mir, lo consigue. Mir intenta trabajar esa guardia para buscar una finalización, tratar de protegerse frente a esta bestia que tiraba muchos golpes. Rápidamente, cuando Lesnar consigue el derribo, lo que hace es comenzar a tirar los golpes de martillo ante su rival. Dentro de estos golpes de martillo y también codos que tira Lesnar, sucede que tira un golpe ilegal en la nuca de Mir, lo cual hace que el árbitro Steven Mazzagatti los ponga de pie. Mir dice en una entrevista que él en ese momento estaba buscando una palanca al brazo y que a él no le parece que Steven Mazzagatti debió parar la pelea. Por otro lado, Lesnar hace un comentario muy gracioso de que dice: no, Mazzagatti estaba ayudándolo a Frank Mir porque era su amigo y un día antes habían estado juntos en una bañera. Dato interesante de Lesnar, le gustaba tirar un poco de basura, era un tipo que viene de WWE, vendía eso también, ¿no? Dentro de lo que hacía en el pre-show de las peleas. Cuando el árbitro decide poner de pie a ambos rivales, a Lesnar se le descuenta un punto y a Mir le dice si está bien, si puede continuar, ya que es el procedimiento normal que se hace durante el combate, y se reanuda la pelea ya con Lesnar con un punto menos, ¿no? Entonces, la pelea vuelve a un ritmo frenético. Brock conecta dos golpes rectos que lo mandan directamente al suelo a Frank Mir. Frank Mir queda en una posición defensiva completamente. Ya veíamos un Mir derrotado, un veterano de UFC siendo derrotado por un tipo que solo tiene 2 peleas, un ex campeón. Entonces Mir aprovecha toda su experiencia buscando palancas al brazo. Lesnar las defiende muy sólidamente. Mir siempre desde la guardia buscando cualquier finalización, ya que era un especialista de la sumisión. Y sucede algo impresionante. Lesnar se pone de pie. Mir, como si esto fuera una clase de jiu-jitsu para principiantes, busca un knee bar, amarra la pierna de Brock y pasa al knee bar y finaliza en el primer asalto a la bestia Brock Lesnar. Y este resultado para Lesnar fue catastrófico. Mir lo celebró como si fuera el mundial. Muchos no se vieron contentos por esto, ya que Lesnar venía para ser la estrella de UFC. Luego de esto tuvo un combate Lesnar, el cual ganó y se le da la pelea contra Couture, y finalmente llegamos a lo que fue UFC 100. Y en el inicio de la revancha ya lista entre Brock y Mir, en un octágono ensangrentado, empieza el combate con un Brock Lesnar muy agresivo que derriba rápidamente a Frank Mir. Consigue un gran control, domina a Mir completamente y se impone el físico de Brock Lesnar, la fuerza, y comienza a castigar a Mir por el lado derecho, conectándole golpes muy poderosos que rápidamente se evidencian en el lado izquierdo del rostro de Mir. Muy hinchado, muy inflamado, Lesnar dominó completamente el primer asalto con muy buen control. Mir no tenía salida en este primer asalto, no, ciertamente nunca lo pusieron en riesgo de knockout, pero estuvo recibiendo castigo limpio, sin problema, y Lesnar se llevaría el primer asalto claramente. En el segundo round vemos un Mir que intenta dar una pelea de pie, intenta conectar golpes, y acá se ve lo desprolijo y lo novato que es Lesnar de pie, ¿no? Cometiendo errores muy de novato en una jaula como UFC. Pero Mir comienza a castigar, intenta una rodilla, Lesnar quiere llevarlo al derribo, pero Mir se pone de pie y van contra la jaula. Mir conecta un buen codo, pero que a Lesnar apenas si lo puede mover. Y cuando se pone en contra de la jaula, Mir intenta una rodilla voladora que conecta a Brock, pero Brock no se mueve. Y acá es el principio del fin. Comenzamos a ver a Brock Lesnar controlar a Mir contra la jaula y comenzar a castigarlo. Vemos en la parte trasera de la jaula al padre de Mir, que era parte de su esquina, y Lesnar comienza a castigar a Mir conectando grandes golpes
Y terminando la pelea y viendo una escena donde el padre de Mir pide: paren la pelea, deténganla. Un Lesnar dominante se para y comienza a decir: yo soy el número uno. Comienza a dar vueltas a la jaula. Tenemos esta mítica escena donde Brock Lesnar habla con la cámara escupiendo. Y luego se acerca a Mir, a un Mir noqueado, y lo comienza a insultar. Y toda la seguridad lo separa, ¿no? Entonces, amigos, lo que les digo es que vean UFC 100. Es un espectáculo este evento. Es el primero que traemos como recopilatorio de grandes eventos de las MMA. Ojo, de las MMA. Hoy arrancamos con UFC. Mañana quizás hacemos Pride, hacemos Strikeforce o algún evento local. Escríbanos en los comentarios qué evento les gustaría que comentemos. Ustedes son los que nos ayudan a elegir. El comentario que tenga más likes va a ser el elegido. Y no se olviden también de compartir los videos, darle like, suscribirse, eso nos ayuda muchísimo. Compártanlo entre tus amigos, que esto vamos a estar trayéndolo más continuamente. Yo soy Paul Rodríguez, pueden seguirme en mis redes sociales como Solo Juanpa, en Instagram, así que los estamos viendo por MMA Fusion también, en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias con todos y esto fue MMA News.